es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que en esta mañana el Señor puso en mi corazón que les hablara acerca de un buen soldado. Y sabemos que en lo natural, en este país por lo menos, cuando un soldado decide ir a la guerra y decide servirle a su país, este soldado es preparado física, mental, intelectualmente, es preparado para dejarle saber qué es lo que puede suceder en la guerra, cómo tiene que él estar fortalecido físicamente, y esta persona se le dice cuáles son sus privilegios, se le dice también cuáles son sus responsabilidades, pero también se le dice cuáles son los riesgos de ir a la guerra. Así que cuando un soldado decide ir a la guerra, debemos entender que este soldado ha pensado muy bien la situación. Piensa que puede perder algo en la guerra, que puede sufrir muy fuerte en la guerra, pero ha decidido servirle a su país, ha decidido luchar por la causa que él piensa que es correcta. Así que esto es en el ámbito natural cuando estamos hablando de un soldado. Pero yo quisiera hablarles a ustedes acerca de un soldado de Jesucristo. Y quisiera que fuéramos a 2 de Timoteo 2. Vamos a leer nada más 4 versículos en la palabra del Señor. Y me parece que es maravilloso que aprendamos esto. Dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y eso es lo que declara la palabra del Señor. Y este es el consejo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Y le dice, tú pues, le dice, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y mire las recomendaciones y mire también cuáles son los requisitos que Pablo le dice a Timoteo que debe de tener como un buen soldado de Jesucristo. Así que le da 4 versos donde le dice en sencillas palabras qué es lo que él debe de hacer para ser un buen militante. Porque si bien es cierto, el soldado en la vida natural allá en el mundo, cuando va a la guerra, está militando, está peleando contra cosas que sus ojos ven. Y es una pelea prácticamente física. Pero cuando nosotros somos soldados de Jesucristo, la guerra que nosotros estamos peleando es una guerra espiritual. ¿Y por qué es una guerra espiritual? Porque la palabra declara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que es contra principados y potestades. Así que el Señor está declarando que nuestra guerra no es contra las personas. Por eso dice que no es contra carne y sangre. Así que vemos entonces que el Señor le da a Timoteo algunas cosas. En estos 4 versos tan pequeños le dice qué debe de hacer él para ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando nosotros decidimos ser soldados de Jesucristo, debemos entender que lo primero que nosotros vamos a hacer es esforzarnos. Hemos decidido seguir a Cristo, nos hemos decidido por Cristo. Debemos de saber que cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, vamos a tener también privilegios, pero también vamos a tener responsabilidades. Y vamos a perder algunas cosas en el camino, vamos a tener que dejar algunas cosas en el camino, vamos a tener que desistir de algunas cosas que nos motivaban y que deseábamos en este mundo. Pero el Señor nos manda que nosotros no tengamos nuestra mirada puesta aquí, que hagamos tesoros ahí arriba. Así que Timoteo recibe la instrucción de Pablo y le dice, lo primero que le dice es, hijo mío, esfuérzate. Así que si usted y yo hemos decidido ser buenos soldados de Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos. Debemos de saber que tenemos que esforzarnos.
También le dice y esforzarse que en la gracia que es en Cristo, en ese regalo maravilloso que el Señor nos ha dado, en saber que Dios nos ha hecho salvos por su misericordia, por su amor, nos ha dado un regalo inmerecido, pero tenemos que esforzarnos. La siguiente cosa que le dice es que esto encarga a hombres fieles. Debemos de ser fieles al Señor. Cuando usted o cuando el soldado decide ir a la guerra, el soldado decide serle fiel a su país, decide servirle a su país. Y nosotros, cuando nos hemos decidido por Cristo, necesitamos entender que debemos de desarrollar fidelidad para el Señor. Y Él se lo dice ahí. Esto encarga, le dice, a hombres fieles. Y luego le dice que sean idóneos. ¿Y qué quiere decir la palabra idóneos? Una persona adecuada, una persona de buen testimonio, porque le dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que es una persona de buen testimonio, que sea idóneo, que sea adecuado, que sea apropiado para poder enseñar la palabra a otros. Recuerde que el Señor dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos presentemos delante de Cristo, los que estamos enseñando la palabra, no podemos estar sacando un texto fuera de contexto como un pretexto, dicen por ahí, para sacar nuestro propio provecho. No, el Señor quiere que nosotros enseñemos la palabra para que edifiquemos sus vidas, para que les enseñemos, para que les dirijamos, para que les mostremos cuál es el corazón de Dios, cuál es la intención de Dios para usted. La palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero para esto debemos estar esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que le dice entonces que tiene que ser esforzado, fiel y apropiado, de buen testimonio, que enseña a otros, pero le dice también que tiene que ser sufrido. Y cuando usted y yo nos decidimos por Cristo, debemos de ser sufridos. ¿Y qué quiere decir sufrido? Porque no nos podemos mentalizar para sufrir, no quisiéramos sufrir. De hecho, yo pienso que no estamos diseñados o por lo menos físicamente, mentalmente no nos hemos preparado. Sí, yo quiero ser sufrida, yo quiero sufrir. No, pero Jesucristo sufrió por nosotros, y si sufrimos con Él, reinaremos también con Él, promete la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué manera se sufre? Bueno, se sufre cuando otros hablan mal de usted y es mentira. Usted lo sufre, se queda calladito y usted no responde palabra. Yo sé que es difícil, pero usted no se va a defender. Usted deje que Cristo lo defienda. Se sufre cuando usted mira que usted está tratando de enseñarle a alguien la palabra y esa persona no quiere aceptar la voluntad de Dios, no quiere buscar el rostro de Dios, y entonces su corazón, que está ligado al corazón del Padre, se siente sufrido. Se sufre también porque tenemos cosas en nuestra vida que empezamos a ver que no nos ayudan y nos cuesta dejarlas. Fíjese bien una cosa, Pablo también le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4 le dice, cuídate de ti mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos muchas veces. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos peleando una batalla espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces la batalla es en nuestros miembros y en nuestros pensamientos. Lo que sucede es que muchas veces tenemos cosas en nuestra mente que necesitamos dejarlas. Nuestro pleito muchas veces está en nuestra mente. Tenemos muchos complejos. Otra cosa que tenemos es que pensamos cosas, se nos vienen malos pensamientos a nuestra cabeza y tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que todo eso el Señor empiece a purificarlo y empiece a salir de nosotros y el Señor nos pueda limpiar. Así que tenemos muchos pleitos y a veces nuestro mayor enemigo somos nosotros,
porque sabemos también que hay tentaciones que se nos vienen a nuestra vida y nos seducen y podemos echar mano de aquello, y cuando echamos mano de la tentación, pues damos a luz el pecado y eventualmente vamos a terminar separándonos del Señor porque le dimos lugar al pecado. ¿Y dónde estaba eso? En nosotros. Estaba en nuestra mente, estaba en nuestro corazón y lo parimos, lo dimos a luz. Entonces, estas cosas hacen que no militemos correctamente, que no seamos buenos soldados del Señor. Así que tenemos que ser sufridos, empezar a dejar todas aquellas cosas que nos atrasan, todas aquellas cosas que nos impiden. Yo recuerdo que a mí me encantaba ir a las fiestas, y cuando me lograban dejar ir, que casi nunca me dejaban ir, pero cuando me lograban dar permiso, yo llegaba a aquella fiesta y yo era de las que yo quería ayudarle al músico a subir los instrumentos, pero yo me quería quedar hasta el último momento. Y cuando la persona que me predicó a Cristo me invitó a la iglesia, yo le dije, no, tú sabes que yo no puedo ser evangélica, yo no me puedo meter en eso porque a mí me encantan las fiestas y yo no creo que yo pueda dejar eso. Y aquella mujer muy sabiamente me dijo, ¿tú sabes qué? Sigue yendo a la fiesta, pero ve a la iglesia y busca al Señor y dile al Señor que si Él quiere cambiarte, que te cambie. Y yo le hice caso a la invitación de aquella mujer y me fui a la iglesia. Y después de un tiempito, pues vino una fiesta en la que yo estaba graduándome de una clase que había sacado. Y cuando llegué a la fiesta, resulta ser que no tenía ni 5 minutos de estar ahí cuando yo dije, no, esto no es para mí, esto ya no me gusta. El Señor es un caballero y el Señor va a ir sacando ciertas cosas, pero no dejes de ir a la iglesia, no dejes de leer la palabra, no dejes de buscar el rostro del Señor y deja que sea el Señor el que vaya sacando aquellas cosas. Nosotros como seres humanos no podemos quitarle a las personas ciertas cosas que están en su vida, que han estado en su vida por siempre. El Espíritu Santo es el único que nos ayuda, es el que nos dirige, es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo te va a ayudar en todas tus debilidades. La palabra del Señor lo promete. Pero esfuérzate en la gracia, ve a la iglesia, busca al Señor, no te apartes, trata de buscar personas que estén rodeadas del amor de Cristo, que te puedan enseñar, que te puedan guiar. Así que debemos de ser sufridos, empecemos a dejar aquellas ciertas cosas, el que dice malas palabras empiece a decir, no, espérate, hoy voy a decir menos malas palabras, y así poquito a poco usted va haciendo su parte, pero el Señor también va a ir haciendo su parte. También le dice Pablo a Timoteo que debe de ser también agradecido. Y me encanta esto porque él le dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Jesucristo nos tomó por soldados. Así que si Cristo nos tomó por soldados, agrademos a Cristo porque Él nos escogió. Él tuvo misericordia de nosotros. Usted sabe lo que es estar en una audición o algo así donde hay miles de personas. Y resulta que usted se siente que usted no va a poder dar la talla, usted se siente que usted no puede, que hay personas más calificadas. Y resulta que una de esas menciona su nombre y usted es una de las calificadas. Usted se siente agradecida, usted se siente agradecido. Así que sintámonos agradecidos. El Señor nos escogió para Él, para que seamos sus soldados. Seamos agradecidos, hagamos las cosas con pasión, hagamos las cosas con amor. Y me encanta porque Pablo también le dice a Timoteo que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y escuché a mi pastor el otro día decir, no te enredes, no te enredes. ¿Cómo nos podemos enredar? Bueno, te invito a la iglesia, mira, no sé si voy a poder ir porque es que tengo trabajo y no sé si voy a llegar a tiempo. No te enredes, no te enredes. No, que me salió un negocio y justo a la hora del culto. Sí, claro, justo a la hora del culto. No te enredes, no te enredes. Busca del Señor, vas a ver la mano de Dios maravillosamente moverse en tu vida, pero no te enredes en nada de la vida. La hora de tu servicio es la hora de tu servicio, la hora de ir a darle la alabanza al Señor es la hora. Sé celoso de ese tiempo, no te enredes, no te dé pena decir que te empiezas a sentir simpatizante del Evangelio. Algunas personas están sin
sintiendo el deseo de buscar a Dios, el deseo de buscar una iglesia donde congregarse, y siento en mi corazón que estas personas no se logran tomar la decisión. ¿Por qué? Porque han dado tan mal testimonio o han dado tantas cosas para hablar mal que les da pena que sepan los demás que se están sintiendo atraídas por el Señor. No les dé pena, todos fallamos, todos pecamos, todos hemos cometido errores en determinado momento de nuestra vida. De hecho, Pablo era perseguidor de los cristianos y los mataba. Pero Pablo, cuando el Señor le salió al encuentro, echó mano de la misericordia del Señor y luego fue y predicó a aquel a quien él perseguía. Así que si te sientes atraído, te sientes atraída por la palabra del Señor, por buscar sus caminos, reconociendo que necesitas servirle al Señor, ve y busca un camino mejor. Busca una opción mejor para tu vida. Busca ese momento que Dios tiene para ti, en el que te quiere bendecir, te quiere dar todo lo que tú necesitas. Recuerda que tenemos una guerra espiritual. Tu mente hoy te va a decir no, mañana te va a decir sí, pero decídete, esfuérzate en el Señor. Recuerda que necesitas esforzarte, ser fiel, apropiado. Vas a empezar a dar buen testimonio, vas a sufrir, van a hablar mal de ti. Es parte. Cristo también sufrió. De Cristo también hablaron, no van a hablar de nosotros. Claro que sí, no importa. Sea agradecido con el Señor y el Señor te va a dar abundantes cosas y todas aquellas cosas que has anhelado. Seamos buenos soldados de Jesucristo y militemos para Él y no nos avergoncemos de Él y sobre todo no nos enredemos. Si decides ir a la iglesia, si tienes algún compromiso con el Señor, simplemente no cambies ese compromiso por nada. No te enredes en nada para que tu agradecimiento para el Señor, tu amor para el Señor sea genuino y Él pueda ver que en verdad te estás decidiendo por Él, que en verdad estás necesitando de Él, que en verdad estás buscando su rostro y Él dice que Él galardona a los que le buscan. Dios te va a galardonar y te va a conceder los deseos de tu corazón. Pero para que Él conceda los deseos de tu corazón, el Señor dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tienes un deseo en tu corazón, deleítate en el Señor. Acepta ir a la guerra, a esta guerra espiritual. Acepta ser buen soldado de Jesucristo y Él te dará la victoria. Pues ser soldado de Jesucristo conlleva muchos sacrificios, sí, pero también conlleva mucha recompensa y conlleva la vida eterna. Así que esto es lo que tenía para compartir.